Hola, yo soy Catalina Venegas, parte del equipo de Trayecto Editorial, y me encuentro aquí con Cristian Cáceres, que es el autor de Dios, ¿por qué mi hija es autista? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo va la mañana? Bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, para partir me gustaría saber un poquito de ti, que me cuentes un poco de tu vida, dónde eres, cómo eso. Ya. Mira, yo soy abogado, soy licenciado en ciencias jurídicas, soy magíster en Derecho Procesal igual. Aparte de eso, soy perito forense y tengo la especialidad de documentología, por lo cual soy también perito del Poder Judicial. Eh, Vivo en Concepción desde el año 95, soy anglicano, profeso la religión anglicana, pero por sobre todo soy cristiano. Tengo un hermoso y lindo matrimonio con mi esposa Paulina y mi bella y adorable hija Sofía, que es la que me movió y me instó a escribir un libro dedicado a presentar nuestra vida como familia, pero también para que otras personas puedan entender que no es difícil tener una vida atípica y no regular como la que todos conocemos. Al final viendo como las diferencias entre, em, como en la sociedad en general, cómo ve a las familias, por ejemplo, a las personas neurodivergentes o... Yo creo Sí, que, sí. perdón, dilo que haces. No, no, no. Lo que pasa es que siempre se tiende a creer que cuando uno tiene un problema, una limitante, o tienes un hijo con alguna discapacidad, eh, o pierdes el trabajo, o se te muere un familiar muy querido, lo primero que nosotros hacemos es cuestionarle a Dios por qué pasa eso, más allá de que alguien pueda ser creyente o no creyente. Pero a mí me ha tocado incluso escuchar de personas que incluso no creen en Dios, cuestionarle justamente a Dios, a la persona que no creen, cuestionarle por qué les pasa lo que les pasa. Eh, entonces, en nuestro caso personal, como familia, y de seguro que le sucede a muchas familias igual que tienen algún familiar con alguna discapacidad, tienen una forma atípica de vivir la vida que se normaliza. Entonces, esa atipicidad es normal al interior de la familia. Entonces, lo que para nosotros puede ser normal durante el día a día con nuestra hija, para otra familia no lo es. ¿Te fijas? Entonces, no sé, nosotros estamos acostumbrados a escuchar los ruidos de la Sofi, que hace sus ruiditos, trata de hablar, tiene movimientos estereotipados, se me olvidó la palabra en este momento, estereotipados, ahí sí. Entonces, la Sofi tiene estereotipas, tiene movimientos estereotipados, y resulta que para nosotros eso ya es normal, y no es normal para otras personas cuando la ven a ella, ¿ya? Entonces la ven que de repente hace ruidito, mueve sus manos o hace algunos gestos. Entonces, eh, nosotros normalizamos nuestra forma de vida, y lo que es atípico ya no es atípico para nosotros, sí para el resto. En razón de esa situación es que un día como cristiano me pregunté, le pregunté a Dios por qué la Sofi es como es. ¿Por qué me tocó a mí como padre, a mi esposa como madre, tener una hija autista? Y que es la misma pregunta que se puede hacer cualquier persona, porque a mí me tocó un hijo con una discapacidad, con una parálisis, porque a mí me tocó tener un hijo que le proyectaron 2 años de vida, ¿te fijas? ¿Por qué si yo me desempeño bien en el trabajo, por qué lo perdí? ¿Por qué me echaron? ¿Por qué mi jefe es de tal manera? Y eso se lo cuestionamos a Dios siempre. Y siempre estamos acostumbrados a cuestionarle a Dios las cosas, pero no vemos lo que Él nos da a diario, todos los días y en cada momento. Y Él nos da muchas cosas hermosas todos los días. Y esa es más o menos la razón y el eje central del libro y del texto. Preguntarle el por qué con una pregunta que es difícil de responder porque no conocemos nosotros el fundamento que Dios tiene para hacer lo que hace.
mas solamente conocemos lo que Él nos regala en su voluntad, lo que Él quiere para nosotros. Lo que está detrás no lo sabemos. Y eso cuesta entenderlo, cuesta mucho entenderlo. Y hay que, en el caso de nosotros como cristianos, nos plegamos a eso. Entonces, más allá de esa frase que dice, bueno, si Dios así lo quiere, o Dios lo quiere de esa manera, hay que entender por qué lo quiere de esa forma. Y eso es muy difícil, cuesta bastante, mucho. Hasta el día de hoy, y seguramente nosotros nos vamos a morir pensando y preguntando por qué Dios hace lo que hace. Y eso es lo que busca o apunta el libro, es a dar una luz de esperanza a aquellas familias que no han visto la orilla al otro lado del río o del mar, como lo escribo en el libro, y que siempre se ven navegando en la oscuridad o solos. Porque es así, el mundo de tener una persona con discapacidad es un mundo prácticamente solitario al interior de la familia, porque, como decimos los papás TEA, o padres de hijos TEA, solamente nosotros los padres con hijos TEA nos entendemos y tenemos las mismas conexiones y sabemos por qué actuamos de una manera y por qué actuamos de otra. Nos comprendemos, pero el resto no. Entonces al final es una especie de vida solitaria. Y en esa vida solitaria no nos damos cuenta que Dios siempre está con nosotros de alguna manera. Está ahí, regalándonos amor todos los días y a cada rato, pero no lo vemos porque pareciera que el peso de la discapacidad de un familiar es más grande que lo que Dios nos ha regalado y nos regala a diario. Y eso más o menos es el centro del texto. Como decías tú, que al final las familias que tienen hijos TEA o los padres TEA al final viven una vida súper solitaria. ¿Tú dirías que buscas con tu libro acompañar a quienes se ven aislados o no tienen a quién recurrir o como no tienen un círculo de apoyo al final que les pueda decir, yo también estoy en tu situación Mm. y te comprendo y te quiero ayudar y quiero que conversemos? ¿Buscas algo así como con tu libro? Sí, claro que sí, po. Claro que sí, porque fíjate que esa es una conversación que ni siquiera tiene que ser una conversación personal. Basta que alguien lea y diga, mira, que hay otra familia que también lo ha pasado mal y a pesar de eso son felices. Entonces, yo, por ejemplo, con mi familia, el lector puede decir, chuta, a lo mejor yo no estoy haciendo lo que debiera hacer y veo a alguien que me cuenta una historia que a lo mejor es mucho más profunda que la misma historia que yo tengo. A lo mejor yo tengo un hijo autista, pero es funcional y no lo veo funcional, sino que lo veo como una carga y leo a una persona a través de un libro donde nos muestra que su hija todavía no es funcional, que en realidad es un verdadero caos, un bonito caos, ¿cierto? Regalado por Dios. Y entonces a esa familia o a esas personas, uno les dice, mira, en realidad no estás solo, aunque pareciera que estás solo. Nosotros también. Y nuestros problemas a lo mejor son mucho más grandes que lo que tienes tú. Y aún así nosotros somos capaces de salir adelante. No es que nos consideremos un modelo y que porque ser cristiano significa que ese es el modelo a seguir. No tiene que ver eso. Es una reflexión donde nosotros como familia, gracias a la fe en Dios, hemos podido salir adelante y tener una vida normal. Entonces, cuando el texto le llega a alguien que a lo mejor está en la misma situación, que puede o no puede ser cristiano, da lo mismo, pero que cuando lo lea se dé cuenta que, que hay alguien en otra parte de Chile o en otra parte del mundo que tiene su mismo problema. Entonces, esa soledad ya es una soledad acompañada. Tal como cuando yo lo describo en el libro, cuando me quedo con mi hija en las tardes que no conversamos nada, pero, y digo que es una soledad acompañada porque doy a entender que detrás de esa no conversación o de esa no interacción, aún así estamos juntos. Entonces, con el libro lo que busco es exactamente lo mismo, decirle a otro papá, a otra mamá, a otra familia, a otro abuelo, a otro tío, a otro hermano, mire, usted se podrá sentir solo y nadando contra la corriente, pero ya somos dos familias las que estamos en lo mismo. A lo mejor no estamos en el mismo río, en el mismo mar, a lo mejor no remamos el mismo bote,
pero somos dos que estamos haciendo exactamente lo mismo. Y eso puede ser un aliciente para otra familia, para otro papá o para otra mamá. Me parece muy bonito al final como que la base sea como querer eh, ser una ayuda para otros, la verdad. Y muy interesante. ¿Tu proceso creativo comenzó cuando nació tu hija o en el proceso de crecimiento? ¿O siempre pensaste en escribir este libro? Eh, ¿O a medida que fuiste como aprendiendo, no sé si leíste blogs o conversaste con especialistas, pensaste como que con lo que yo estoy aprendiendo y con lo que estoy haciendo puedo ayudar a otros? Mira, fue casi como espontáneo el hecho de escribirlo, porque escribirlo no me demoré mucho, de hecho me demoré cerca de 3 semanas en escribirlo, pero tiene un poco de lo que dices tú, en el sentido de que cuando nace la Sophie y empieza todo este proceso de que mi hija no es igual que el resto, pero sí tiene y es igual que el resto, es una contradicción, pero bueno, en el libro se explica, nace en mí esta necesidad de primero saber por qué, ¿ya? Más allá de mi concepción cristiana, en la cual yo entiendo y sé por qué Dios lo hace, pero también está esa necesidad de saber el por qué desde el punto de vista ya, si se quiere, más científico, ¿cierto? Eh, y tú vas creciendo con eso. Entonces, estos han sido 8 años de aprender, de estudiar y de crecer con el autismo de la Sophie. Y este año, después de todo este cúmulo que uno logra acumular como familia, este cúmulo de conocimiento, un día estaba sentado en el sofá del living del departamento y hice esa pregunta. Dios, ¿por qué mi hija es autista? ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí me nace la idea de escribir el libro. Y se lo comento a mi esposa me dijo, ningún problema, échale para adelante nomás, porque en la medida en que pueda servir de ayuda para otros, eh, siempre va a tener un muy buen final, más allá de que el libro lo lea una persona, lo lean 1000, por lo menos la persona que le llegue, que le sirva. Entonces, aparece esta necesidad, aparece el título de inmediato, lo saqué de la misma pregunta que le hago a Dios. ¿Por qué mi hija es autista? Y después viene el proceso de empezar a escribir y empezar a redactar todo lo que ha sido nuestra vida desde que nos conocimos hasta el día de hoy con Sofía. Bueno, no, me refiero a cuando nos conocimos con Paulina, con mi señora, luego al nacimiento y hasta el día de hoy con Sofía, eso me refiero. Y no me demoré mucho, sí, fue bastante corto el tema en cuanto a los plazos. Eh, Fue fluyendo de manera natural porque, como te digo, es un cúmulo de aprendizaje que uno va adquiriendo durante tantos años y que sentí en algún momento que era como la oportunidad ahora para poder compartirlo con otras personas, para que conozcan otra visión y también porque en el intertanto me di cuenta que desde el punto de vista cristiano no encontré textos alusivos de otras familias o de otras personas que traten de explicar por qué una persona nace con discapacidad. Entonces, paper en neurociencia hay millones que te explican o tratan de explicar por qué el autismo es lo que es, aunque hasta el día de hoy no se sabe por qué se produce el autismo, pero por lo menos dan luces de qué es lo que es eh, y cómo tratarlo. Hay papers de psicología que hablan de autismo, papers de psiquiatría que hablan de autismo, pero no encontré ningún texto desde el punto de vista cristiano que responda a esta pregunta de decir por qué Dios eh, permite que esto sea así. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el fundamento? Empecé a redactarlo en base, obviamente, a mi creencia, a mi posición cristiana,
tomando como base nuestra experiencia de vida con nuestra hija, sus avances, pero también cómo hemos visto la obra que Dios ha puesto en ella, en sus avances. Y cuando uno logra ver eso, logra ver que a pesar de las dificultades, nosotros jamás nos hemos sentido solos, siempre nos hemos sentido apoyados y acompañados por Dios. Entonces ahí encontré como el elemento catalizador o el núcleo basal para poder centrar el discurso en el libro, donde al final del libro, más allá de mi hija, de nuestra familia o de nosotros, quien termina siendo, como lo dice Samuel en el prólogo, quien termina siendo el eje central del libro es Dios, porque Él es el que permite que nosotros tengamos esta vida, una vida con una hija autista, bajo nuestra creencia, obviamente, ¿te fijas? Y ya para finalizar, ¿cuál sería, bueno, ya me has dado un poco de unas luces sobre esta respuesta, pero ¿cuál sería tu invitación para que los lectores lean tu libro, lean tu experiencia, tus relatos, tu forma de ayudar? ¿Cuál crees Mm. que sería tu invitación desde ti? Sí, primero que todo, despojarse de cualquier tipo de creencia religiosa, primero que todo. Porque el libro, en el libro no busco hacer un proselitismo, no quiero a través del libro sentir que la persona se sienta que porque se convierte al cristianismo o pasa a ser anglicano o metodista o católico o lo que sea, sin haberlo sido antes, entonces en razón de eso, su vida va a cambiar en el sentido de que el autismo o la discapacidad de su hija va a desaparecer o de su hijo va a desaparecer. Ya no ese es el sentido. Lo otro, también al despojarse del prejuicio religioso, es en el fondo que la persona que tenga una altura de mira en el sentido de leerlo como alguien que da una nueva visión, una nueva pista o da otro enfoque para un tema que aparentemente está de moda, como es el autismo, cuando el autismo ha existido toda la vida. Entonces, la única verdad no es la verdad que entrega la ciencia, no es la única. Hay más verdades. Para nosotros hay una verdad que viene de Dios y que nos ha permitido mantenernos felices y juntos los tres. Entonces mi invitación es a eso, a que se saque la ropa de que es muy católico o de que es muy, no sé, mormón o de que es muy evangélico, de que es muy lo que sea, muy budista, cualquier tipo de religión, que se la saque y que lo lea con una altura de miras, en el sentido de que es la experiencia de alguien que para este caso en específico es una persona cristiana nomás, ¿ya? En segundo lugar, que no compare su vida con la que nosotros presentamos, que no la compare porque cada vida es distinta. Al no compararla, se lee y se extrae mayor cantidad de información y menos ruido, mucho menos ruido. Entonces logra captar mayor cantidad de información y a lo mejor ahí puede encontrar algún aliciente o algo que les permita a aquella persona ver la vida de otra forma. De otra forma. ¿Por qué? Porque la vida, por mucho que podamos tener vidas similares, ¿cierto? En el caso de familias que compartamos hijos con autismo o familias que tengan familiares con alguna otra discapacidad, podamos tener vidas similares, aún así no son iguales, son parecidas, pero no son iguales. Entonces, cuando uno lee desde afuera algo, desde encima lo lee, entonces ahí recién uno puede decir, mira, en realidad, si a lo mejor a ellos han podido sortear estas etapas tan difíciles de alguna manera, a lo mejor yo como papá o como hermano o como mamá también las puedo sortear, no necesariamente igual como ellos en el libro,
sino que yo a lo mejor puedo descubrir en mi familia, alguna forma de sortearlo gracias a lo que ellos me presentan, pero no necesariamente puede ser igual. Entonces, esa es como la invitación a que lean el libro. Además, es un libro para leerlo en una noche, son 100 páginas, entonces lo pueden leer en un ratito, es muy directo, muy liviano, no tiene tanta terminología, salvo un capítulo específico, pero no tiene tanta terminología que sea muy difícil de leer, sino que es un libro que recoge la experiencia de una familia y que quiere compartirla para que sea en beneficio de otras personas, y en la cual Dios está presente ahí en todo momento y en cada minuto. Me parecieron muy completas tus respuestas sobre específicamente como el tema de querer acompañar y querer ser una ayuda para otros, especialmente en este camino de las familias TEA. Y nada, me pareció una entrevista muy bonita. No puedo esperar, en verdad, para leer tu libro. Dijiste que es cortito igual y como que no tiene tanta terminología, entonces no es como un paper, al final es como desde la experiencia personal con palabras como más aterrizadas. Y nada, Claro, es como conversarle a alguien lo que nos pasa, lo que nuestra vida. eso. Eso es. ¿Mm? Y me pareció muy bonito porque al final el TEA es como, bueno, ahora viene ya siendo un tema que más se habla, pero antes era un tema que no se hablaba, que las familias no comentaban que tenían hijos con TEA. La terminología hace muy poco se denominó como TEA, que es un espectro al Mm. final que envuelve a muchas personas porque se desarrolla de manera distinta en todas las personas. Em, Claro, y me parece muy bonito que ahora sea un tema que se hable, que las familias compartan y digan como yo hice esto, esto te puede ayudar, o como una visión más de la empatía. Eso, te quería agradecer esta entrevista, Cristian. Eh, gracias. y que todos quienes nos están escuchando quieran y tengan las ganas de leer tu libro, tu experiencia, tu relato. Y eso, el libro está a la venta en trayecto.cl, en Trayecto Bookstore y en las mejores librerías del país. Y eso, para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok y en YouTube y puedan ver más historias como esta. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes, abrazos y cariños a todos.